sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Él nos ha salvado y libertado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que con su cruz y resurrección nos ha amado hasta el extremo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, iniciamos la solemne liturgia del Triduo Pascual con la celebración de la Cena del Señor. Las palabras y los gestos sacramentales de este día nos hacen revivir la última cena, misterio de la humildad de Cristo y de su amor por nosotros en el lavatorio de los pies, testamento de su mandamiento nuevo de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Memorial de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio para hacer presente hasta su venida el sacrificio de la nueva alianza. Así pues, antes de celebrar estos sagrados misterios, imploremos al Señor Jesús el perdón de nuestros pecados, de manera que, purificados por su amor, podamos tener parte con Él en el banquete del reino. Jesús, Señor y Maestro, que has asumido la condición de siervo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús, sacerdote del Dios Altísimo, que has ofrecido tu vida en sacrificio, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Jesús, enviado del Padre, que has amado a los tuyos hasta el extremo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con pleno gozo entonamos el himno de alabanza al Señor. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, nos has convocado esta tarde para celebrar aquella misma memorable cena en la que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la alianza eterna. Te pedimos que la celebración de estos santos misterios nos lleve a alcanzar plenitud de amor y de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La cena pascual para los judíos es un momento sacrosanto porque allí se hace presente la experiencia de libertad. Y vean qué raro, cuando nuestro Señor Jesucristo cambió esa cena de Pascua de los judíos por una cena nueva en la que se hace presente el crucificado y el resucitado, era tan claro que era voluntad del Señor que no hubo dificultad en aceptarlo. Nosotros nos alimentamos en la Eucaristía de energía de amor para poder reaccionar amando.
que es lo propio de los creyentes. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies y un bastón en la mano, y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo.
Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Cumpliré mis votos al Señor en presencia del pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Os doy un mandato nuevo, os doy un mandato nuevo, que os améis, que os améis, como yo os he amado. Os doy un mandato nuevo, os doy un mandato nuevo, que os améis, que os améis, como yo os he amado, que os améis, que os améis, como yo os he amado. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os doy un mandato nuevo, os doy un mandato nuevo, que os améis como yo os he amado, que os améis como yo os he amado. Hermanos todos en el Señor, aquí presentes en la Catedral Metropolitana, y quienes siguen la transmisión de esta celebración santa de la Eucaristía a través de nuestros medios católicos, Radio Fides y nuestro canal arquidiocesano San José Televisión, y también a través del CINAR y las redes sociales. Con inmenso gozo, a esta hora de la tarde, atendemos al llamado que el Señor nos ha hecho para
participar de esta celebración de la Eucaristía, de la Cena del Señor, con que iniciamos a su vez la celebración del Tríduo Pascual de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Y es que escuchamos en la palabra del Señor que se ha proclamado, ante todo en la segunda lectura y el Evangelio, donde se nos habla de esa última cena del Señor con sus discípulos. Y cómo en ese ambiente de intimidad, de relación directa, de estrecha comunión, y no precisamente en momentos fáciles, quiso Jesús celebrar así la cena con sus discípulos, anticipando cómo la Pascua definitiva iba a realizarse por su muerte y resurrección. Y es de esta manera como se presenta Jesús y se nos presenta a nosotros como creyentes, como discípulos suyos, como el verdadero Cordero Pascual, la víctima que se ofrece al Padre, que satisface absolutamente todo aquello que la humanidad debería haber cancelado. Y sin embargo, a través de esa entrega generosa del siervo de Dios, del siervo de Yahvé, esa entrega generosa del Hijo de Dios, que como cordero llevado al matadero derrama hasta la última gota de su sangre por nosotros, y ha querido precisamente quedarse en medio de nosotros, con nosotros, en el memorial de la celebración santa de la Eucaristía, donde misteriosamente, de manera hermosa y que con los ojos de la fe únicamente nosotros podemos ver, se realiza esa presencia viva del Señor y se actualiza ese momento supremo de nuestra salvación. Y por ello, al escuchar también la primera lectura, donde se nos narra, se nos describe cómo el antiguo pueblo de Israel celebraba la Pascua, los distintos ritos que debían observar, todo, incluso la palabra que respondía a preguntas que pudieran suscitarse en la familia, pues es un primer detallito que se nos indica ahí. La víctima que se ofrecía era compartida en familia, y si la familia era pequeña, se invitaba a otros, a otra familia. Y ante todo, se tenía la conciencia que era celebrar aquel acontecimiento, aquel hecho que les llevó a sentirse de verdad pueblo al poder salir de la esclavitud de Egipto y llegar a la tierra prometida. Sentirse el pueblo de Dios era fundamental en ese caminar del pueblo de Israel. Y es que precisamente nosotros como iglesia, el nuevo pueblo de Dios, celebramos a Jesucristo muerto y resucitado, que nos ha otorgado la auténtica y verdadera libertad. Celebramos la verdadera Pascua, porque hemos pasado de la muerte a la vida, de la esclavitud a la definitiva libertad. Hemos sido generosamente amados por el Señor, y por ello es que también toda vez que celebramos la Santísima Eucaristía hemos de sentirnos gozosos, felices y con ese espíritu de apertura para comunicarnos con el Señor. Al haber mencionado que el Señor en la última cena, en ese ambiente de cercanía y amistad con sus discípulos, es que instituye
el ministerio sacerdotal, la Santísima Eucaristía y da el mandato del amor. Pues creo que es importante recordar cómo es que forma parte del Jueves Santo la noche oscura, la noche difícil, los momentos difíciles que pasó Jesús en el Monte de los Olivos. Ahí donde sudó gotas de sangre, ahí donde experimentó cercanísimamente la muerte, pero puso todo en las manos del Padre. Así lo leemos en la palabra del Señor. Forma parte del Jueves Santo la soledad. Jesús, solo Jesús, que es abandonado por sus discípulos, pero Jesús que se abandona también en las manos del Padre, ora confiadamente, se dirige a Él manifestando esa realidad humana que estaba ahí experimentando, pero confiando plenamente en el Padre, a quien se dirigía continuamente como Padre, y el Padre que le ama infinitamente y de manera total. Jesús que en esa última cena, y hay quienes se refieren a ella como la cena de despedida, pues también se encamina a la oscuridad de la muerte. Y ese Jueves Santo también, lo escuchamos en el texto del Evangelio, es el jueves o la última cena después de la traición de Judas. El arresto de Jesús se da. También la negación de Pedro. La acusación y condena de Jesús ante el Sanedrín, ante las autoridades, y es entregado a los paganos. Vemos pues que, si bien es cierto, fijamos nuestra atención en ese momento tan particular y especial de intimidad de Jesús con sus discípulos, en la institución de la Santísima Eucaristía y todo lo que hoy celebramos, no podemos perder de vista esto que he señalado, que forma parte del Jueves Santo, porque Jesús, en medio de esa realidad, es que celebra la última cena, instituye la Santísima Eucaristía y, como lo manifesté, anticipo de todo lo acontecido con su muerte y resurrección. Vemos pues, hermanos, que para nosotros la celebración santa de la Eucaristía debe ser en todo momento, y hoy es la oportunidad para renovar nuestra fe en la presencia real del Señor. Es en todo momento, decía, la oportunidad para entrar en esa relación estrecha con el misterio mismo de Dios que se hace presente. Y por ello el Papa Benedicto llamaba la atención y nos decía: ojalá que no perdamos esa capacidad de asombro. Ojalá que no perdamos la capacidad de saber qué es lo que acontece en el altar. Que nos sintamos plenamente gozosos de saber que se hace presente el Señor y entramos en comunión estrecha con Él. Y esa relación estrecha con el Señor se realiza desde el inicio hasta el final. Y por ello no podemos decir que en la celebración de la Eucaristía hay partes importantes o más importantes que otras, o que se puede llegar hasta tal punto, como en algún momento se manifestó, de la celebración, y que de ahí en adelante entonces ya vale, como que si dijéramos para cumplir con un requisito. No, es que el Señor sale a nuestro encuentro desde el inicio, y por ello es que el canto de ingreso evoca la llegada y la entrada del Señor en la persona del ministro sagrado. El ministro sagrado, que no es el padre fulano
o sutano, sino es el ministro, el sacerdote que actúa en la misma persona de Jesucristo. Razón por la cual desde el comienzo mismo de la celebración nos movemos en ese ambiente de relación con el Señor, ese ponernos en sintonía con el misterio que celebramos, y por ello es que invocamos la Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, porque es nuestro encuentro por Cristo con el misterio trinitario. Es la razón por la cual también el saludo es un saludo que evoca la Trinidad también. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Bueno, las distintas fórmulas que se utilicen, pero son evocación del misterio trinitario, porque entramos en esa relación y en ese ambiente propio de misterio, que al decir misterio no es nada mágico, sino la realidad de Dios, la realidad del Señor presente en medio de nosotros. Y por ello no iniciamos la celebración de la Eucaristía diciendo buenos días o buenas tardes, porque no es una reunión cualquiera, sino es ese momento particularísimo, importantísimo de nuestra relación con el Señor, Dios uno y trino. Razón por la cual también, para entrar en estrecha relación con el Santo de los Santos, con el Señor que viene a nuestro encuentro, que sale a nuestro encuentro, ante el único que debemos nosotros postrarnos de rodillas y reconocer su grandeza y su bondad y su amor y misericordia. Es la razón por la cual entonces examinamos nuestra conciencia. Nos presentamos ante el Señor necesitados de su misericordia. Reconocemos los pecados y así es que nos preparamos para el resto de toda la celebración, que continúa con alabanza al Señor en tiempos fuera de la Cuaresma, tal como lo hemos vivido. Continuamos alimentándonos del banquete de la palabra. Qué importante es que tengamos conciencia de lo que significa la proclamación de la palabra en la celebración eucarística. Que no se trata simple y sencillamente de la narración o algunas historietas que se nos cuentan, sino es el Señor que se dirige de manera directa a nosotros, a cada uno de nosotros, y nos habla al corazón. La palabra del Señor que viene para cambiar nuestra realidad de vida. La palabra del Señor que viene para iluminarnos, para decirnos por el sendero que debemos conducir nuestra vida, para recordarnos quiénes somos y cuál es nuestra realidad como criaturas. La palabra del Señor que se nos ofrece como la única verdad que nosotros hemos de escuchar y por lo tanto ante la cual debemos confrontar nuestra existencia. Y por ello les decía, no se trata simple y sencillamente de oír unas cuantas, tal vez alguien diría historietas como lo manifesté. No, es la palabra de Dios y por ello se procura que se dé una verdadera proclamación de ese mensaje del Señor. Y que todos en esa actitud, y por eso de pie para el Evangelio, sentados en las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, en esa actitud de escucha y de pie en el Evangelio para decir, estamos siempre dispuestos a vivir conforme el Señor nos lo pide. Vemos pues, hermanos, cómo cada uno de los momentos de la celebración de la Eucaristía es fundamental, es importantísimo y hay que aprovecharlo. A esa palabra del Señor se responde precisamente como todo creyente debe responder, con la profesión de fe. Y por eso creo en un solo Dios. Es la respuesta que damos a la palabra de Dios que se ha proclamado y que se ha actualizado por la homilía. Y de ahí que también a nosotros sacerdotes se nos pida que
la homilía sea desde la palabra de Dios. El espacio de la homilía no es para cuentos de otra naturaleza, ni para contar chistes, sino para actualizar el mensaje del Señor, para retroalimentar, para decirlo de alguna forma, el mensaje escuchado. De ahí que esta disponibilidad también de parte nuestra y obligación del ministro en saber que la homilía es parte de la liturgia, pues aprovechar ese momento para compartir lo que el Señor suscita y debe suscitar en el corazón de todos, partiendo de la palabra. La liturgia eucarística, hermoso momento para, una vez más, para contemplar, sentir la presencia viva de Jesucristo en medio de nosotros. Liturgia eucarística que ha de caracterizarse entonces por el silencio, silencio contemplativo, silencio para nutrir el corazón, para abrir el corazón, la mente y el corazón, que el Señor viene a transformarnos y finalmente se nos da en alimento. Vemos pues, hermanas y hermanos, cómo cada uno de los momentos de la celebración de la Santa Eucaristía hemos de aprovecharlos para vivir intensamente ese encuentro con el Señor. No podemos, por tanto, pensar que es una acción cualquiera la celebración de la Eucaristía, un evento que se ubica en determinadas celebraciones y que se tiene como un evento más de lo que se ha preparado. Que la celebración de la Eucaristía no es tampoco un acto social en el que se mete algún otro sacramento y entonces se le da más importancia a lo meramente social que al misterio. Y cómo debemos nosotros, al igual que estuvieron los apóstoles con Jesús ahí, totalmente concentrados, escuchando sus palabras, y por supuesto, como María al pie de la cruz, atentos todos a vivir y actualizar y saber que no depende de nosotros, sino por el misterio mismo y la presencia misma del Señor, que se actualiza ese momento supremo, la Pascua definitiva, en todas y cada una de las Eucaristías que celebramos. Alimentados del cuerpo y de la sangre del Señor, fortalecidos por el pan vivo bajado del cielo, pues podemos continuar nuestro peregrinaje. Fortalecidos por el mismo Señor, podemos vivir el mandato del amor tal cual hoy también celebramos, que el Señor nos da ese mandato, y no solamente pensar en algo que Él nos ha dicho, amarse unos a otros, sino contemplar al mismo Jesús, que es el amor del Padre hecho persona, el amor que se hace persona. Contemplar al mismo Jesús que lava los pies a los discípulos, se hace siervo, se hace esclavo de los demás, el amor que precisamente se expresa a través del servicio. Ese amor que en estos tiempos de pandemia hemos visto manifestaciones muy hermosas en relación a los más necesitados, a los enfermos, a todos aquellos que han sido golpeados de manera mucho más fuerte y directa tal vez que muchos de nosotros. Ese amor que nos dice que hay que perdonar. Jesús que lava los pies a Judas, no lo excluyó. Ahí presente quien le traiciona, nos da el ejemplo así Jesús de cómo hemos de estar siempre dispuestos a amar incluso a aquellos que nos desean el mal, aquellos que nos hacen daño, aquellos que procuran lo peor para nosotros. Ese amor que no excluye, sino que a todos llama para vivir
la experiencia que solamente viene de Dios y que se nos ha revelado en Jesucristo. Por ello, hermanos, al celebrar este Jueves Santo, esta Santa Eucaristía de la Cena del Señor, renovemos en nosotros nuestra fe en la presencia real del Señor, nuestro amor a la Eucaristía, nuestro deseo firme y sincero de participar en la celebración santa de la Eucaristía. Y enfatizo esa participación conforme vaya siendo posible y según vaya dándose la realidad de la pandemia, porque tal cual lo hemos meditado, no es lo mismo entonces ver una imagen, algo que se da por la pantalla o se escucha por la radio, no es lo mismo que participar directamente del misterio que celebramos todos como pueblo santo de Dios. La participación en la celebración es fundamental y por ello una cosa no sustituye a la otra, pero sí, ciertamente, cuando hay dificultad y en esos tiempos, quienes se unen y espiritualmente se ponen en sintonía, aunque no es lo mismo, pero sí se benefician de lo que puedan escuchar y de lo que puedan ver. El Señor nos invita pues a que nos nutramos de su cuerpo y de su sangre. Hoy, al escuchar, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Sintámonos directamente invitados. Sintámonos también conmovidos por tanta bondad de parte del Señor. Sintámonos partícipes de la única y verdadera Pascua en Cristo, su muerte y resurrección, y de esa manera pues que prosigamos nuestro peregrinar hasta la presencia de Dios nuestro Padre y reconocer con alegría, con gozo, al celebrar la Eucaristía, Cristo realmente presente en medio de nosotros, por Él en comunión con Dios nuestro Padre, por Cristo y en la celebración misma, en comunión con todos aquellos que ya están participando del reino de los cielos. Es ese gran misterio que debemos nosotros siempre aprisionar en nuestro corazón para vivir con alegría, con gozo, todas las Eucaristías en las cuales podamos participar. Y por ello, qué importante es también fomentar, intensificar la piedad eucarística. Si se tiene tiempo y posibilidad, un ratito ante el Señor sacramentado, participar los jueves, si es posible, de la hora santa, y así cada uno de los momentos importantes para nutrirnos y alimentarnos de esa presencia del Señor espiritualmente, sí, pero de manera sacramental y directa, por supuesto, en la celebración de la Eucaristía. Que el Señor nos ayude en todo momento a saber que salimos de la celebración de la Eucaristía no igual que como llegamos, salimos fortalecidos, santificados y con la mayor disposición de servir a los hermanos, y por ello dispuestos a ir a lavar los pies a los hermanos, a servirles, y de esa manera también dispuestos a transformar nuestra vida y el mundo por esa presencia viva del Señor. Que el Señor nos dé a todos la alegría y el gozo de celebrarle en esta vida y la alegría definitiva de participar en el banquete del reino de los cielos. Que así sea.
Hermanos, el espacio que los tres primeros evangelios dedican a la institución de la Eucaristía, Juan lo emplea para narrar el lavatorio de los pies que Jesús realizó y los mandó perpetuar en nombre suyo. Esto nos recuerda que para hacer memoria de Cristo no basta con celebrar la fracción del pan, también es necesario ponerse al servicio de los hermanos. Todos sabemos lo difícil que esto resulta. Por eso pidamos la ayuda de Dios y decimos: Padre Santo, enciende en nosotros el fuego de tu caridad. Padre Santo, enciende en nosotros el fuego de la caridad. Por los pastores de la Iglesia, el Papa, los obispos, los presbíteros, para que sepan desgastar su vida generosamente por el bien de los demás, roguemos al Señor. Padre Santo, enciende en nosotros el fuego de la caridad. Por los diáconos, para que, como sacramento de Cristo servidor, ayuden a los pastores de la Iglesia en el discernimiento e interacción de los carismas, roguemos al Señor. Padre Santo, enciende en nosotros el fuego de tu caridad. Por los políticos que se profesan cristianos, para que sean promotores de una auténtica e integral liberación del ser humano, roguemos al Señor. Padre Santo, enciende en nosotros el fuego de tu caridad. Por quienes enfrentan el sufrimiento de no ser valorados en su trabajo, para que no sean vencidos por la crítica, sino que sigan dando lo mejor de sí mismos, roguemos al Señor. Padre Santo, enciende en nosotros el fuego de tu caridad. Por los jóvenes y los niños, para que al trazar y desarrollar su proyecto de vida, descubran la alegría de servir, aún sin ser reconocidos, roguemos al Señor. Padre Santo, enciende en nosotros el fuego de tu caridad. Por quienes celebramos el memorial eucarístico, para que honremos la grandeza de este sacramento, construyendo la unidad, sacrificándonos por los demás, roguemos al Señor. Padre Santo, enciende en nosotros el fuego de la caridad. Al presentar nuestras súplicas, Padre Santo, te bendecimos por el gesto supremo de tu amor que tu Hijo realizó en la cruz y del cual nosotros participamos al celebrar esta Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor. Donde hay claridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan. Los hermanos compartiendo en amor y unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega
Sentados a la mesa del banquete del Señor, recordamos su mandato de vivir en el amor. Comulgamos en el cuerpo y en la sangre que Él nos da, y también en el hermano, si lo amamos de verdad. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor,
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le conceda la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno, siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros. Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual hoy, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda, acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos. Encomendamos a nuestros hermanos difuntos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones y es el que nos anima a ser constructores de fraternidad para caminar todos, así como una sola familia, hacia la presencia del Padre, es que decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. En el amor de Cristo nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en él, que resplandeciente está como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo: coman de este pan, que es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de los pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Y abrazando a todos decidió que se amaran sin temor. Es el mandamiento nuevo. Ha llegado la hora de partir, pronto ya no me verán, hasta que se cumpla lo que está escrito. Y les dijo: coman de este pan, que es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de los pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Y ahora recordamos esa vez en que Cristo nos amó, cuando estuvo aquí en la tierra. Ya no más tristezas ni dolor, porque he llegado yo a este mundo a salvar a los más pobres. Y les dijo: coman de este pan, que es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de los pecados.
permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con la alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, frutos daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la cena de tu Hijo, que nos alimenta en el tiempo, llegue a saciarnos un día en la eternidad de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de sentarse mientras se hace la colecta. Permítanme recordarles que si Dios nos da vida, mañana a las 4 de la tarde tendremos aquí en la catedral los oficios propios de Viernes Santo. Y el sábado a las 7 de la noche tendremos la vigilia pascual. Creo que la pandemia nos ha permitido celebrar lo que de veras importa, la Sagrada Liturgia, y eso de alguna manera nos va a enriquecer. Si alguno puede, también mañana y el sábado a las 8 de la mañana estaremos rezando el oficio divino aquí con toda la iglesia.
Con toda la iglesia continuamos en esa actitud contemplativa del misterio del Señor, presente en medio de todos nosotros en la Santísima Eucaristía. El Señor que nos invita a vivir en estrecha relación con Él para no perdernos en el camino. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. ahora y por siempre, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Alimentados por la doble mesa del pan y la palabra, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel celestial. Prepara tú mi pobre corazón. Oh,